Existe una hipótesis interesante que plantea que nuestro universo es un átomo, que se comporta como un átomo, que está estructurado como un átomo, que interactúa con su entorno de la misma manera que lo hace un átomo y que en realidad muchos de los aspectos que observamos en el universo han sido tomados o heredados de la estructura del átomo. Esto implica que, en cierto modo, el universo es un átomo dentro de otro, de un material que está compuesto por átomos. La idea en sí resulta atractiva. Es atractiva porque parece sencilla, parece bastante lógica y permite explicar algunas inconsistencias que actualmente tenemos tanto en la cosmología como en nuestro conocimiento sobre el universo, en la física y en muchos otros campos. Y parece, digamos, una especie de estructura lógica en bloques que nos permitiría seguir desarrollando todo el conocimiento que poseemos. Pero aquí hay un problema. Esta hipótesis en sí misma no es realmente muy científica. Es más bien algo entre la filosofía y quizá incluso la mística y simplemente una postura ideológica. Y si eso fuera cierto, tendríamos algo así como una guía sobre hacia dónde deberíamos orientar nuestro pensamiento por un lado. Por otro lado, incluso nos volvemos hacia la mecánica simple. Si usted sabe, aunque sea un poco sobre física de materiales, si al menos sabe algo sobre construcción, entonces debería conocer la ley del cuadrado cubo o del cubo cuadrado. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero la idea es simple. En algún momento, la proporcionalidad cambia para nosotros. Ese es un punto importante sobre el que deberíamos reflexionar. Porque incluso si uno escala un coche pequeño al tamaño de un vehículo enorme, algunas proporciones cambian para nosotros, algunas leyes se modifican y también algunas perspectivas sobre la realidad se transforman. Sin mencionar un sistema tan complejo como el universo, y por eso, la búsqueda de un mecanismo simple, la búsqueda de una clave que nos permita abrir esa puerta, debería basarse en otros principios. Y afirmamos, de manera bastante lógica, que si el universo se parece de alguna manera al modelo atómico, y específicamente solo al modelo atómico planetario, podemos aplicar ese conocimiento al vasto mundo que nos rodea. ¿Y cómo surgió siquiera esta idea? Esta idea surgió porque el átomo, como recordarán, alguna vez tuvo la estructura de Rutherford. ¿Qué es el átomo de Rutherford? Es cuando tenemos un núcleo cargado positivamente, compuesto por protones y neutrones y electrones que, atención, giran alrededor de ese núcleo. Y aquí es donde se vuelve interesante para nosotros en muchos aspectos. A medida que, digamos, aumentaba el conocimiento sobre la estructura del átomo, muchas de estas ideas se pudieron trasladar fácilmente a la comprensión del universo. Descubrimos que en el átomo hay una enorme cantidad de espacio vacío. Básicamente, el átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Ya hemos hablado de este conocimiento sobre el vacío en el átomo en uno de los videos del canal. Échenle un vistazo. Por supuesto, dejaré el enlace ahí. Y allí dijimos que, bueno, el átomo, ¿cuántos por ciento exactamente no lo recuerdo? Pero básicamente hay menos materia en el átomo de la que el propio átomo representa. Y en el momento en que surgió tal afirmación, por supuesto, quienes desarrollaron la teoría de la estructura del universo como un átomo tomaron esta idea y la aplicaron al universo. Y él dice, qué maravilloso, en el átomo hay vacío y en el universo prácticamente también tenemos vacío. Probablemente el universo sea un átomo. El siguiente punto se refería a lo que sucede dentro del átomo. Recordamos que el átomo, como dijimos, está compuesto de vacío, pero también sabemos que ese vacío no está vacío. En el vacío suceden fenómenos interesantes relacionados con fluctuaciones, la aparición de materia en diversas formas y transferencia de energía, entre otros. Nos adentramos en el espacio del átomo, que está vacío, y aplicamos allí estas ideas ya confirmadas científicamente. Y vemos que exactamente eso es lo que sucede también allí. ¿Qué dice entonces la persona que desarrolla la teoría de que el universo es un átomo? Él dice, bueno, aquí es igual, así que probablemente el universo sea un átomo. Aquí hay otro argumento más. Y así, al repasar esto según nuestras ideas del átomo, lo vemos una y otra vez. Ciertas coincidencias con la construcción de nuestro universo, al menos según el entendimiento que tenemos hoy. Encontramos allí materias extrañas, leyes y movimiento de partículas, tenemos muchísimas cosas, pero aunque estas ideas de alguna manera encajen en la lógica de que el universo es igual al átomo, eso no funciona. En cada modelo atómico siempre hay algún tipo de centro, e incluso si se toma el modelo de Rutherford, probablemente solo se diferencie el modelo de Thomson, el famoso pudding con pasas, si mal no recuerdo. No hay un centro concreto, pero el átomo en general se considera el centro. De una forma u otra, siempre hay un núcleo. El modelo de Rutherford propone que el átomo posee un núcleo, y de la misma manera los modelos posteriores. Debemos trasladar esta lógica a la estructura del universo. ¿Existe un centro en el universo? Esa es una pregunta muy emocionante, compleja y fascinante. Parece como si el universo tuviera un centro y aparentemente el universo debería expandirse desde ese centro.
Pero en realidad no funciona así en absoluto, simplemente deseamos que se vea de esa manera. De hecho, si nos basamos en los datos de la cosmología moderna, el universo se expande de manera uniforme. La idea del átomo no encaja realmente aquí porque un átomo siempre tiene un centro. Por ese motivo, la idea del superátomo presenta algunas limitaciones en este aspecto. La aproximación de lo que sabemos sobre el átomo al universo real sugiere que el universo real también podría contener muchos niveles anidados. No podemos desarrollar eso. No tenemos una respuesta directa sobre si es así o no, pero aún así, en este caso, la idea en sí parece bastante lógica. Porque si hablamos de una enorme cantidad de dimensiones, si hablamos de una cantidad enorme de universos que teóricamente podrían rodearnos, entonces podemos suponer que eso se asemeja al átomo. ¿Y cómo se manifiesta eso en el átomo? Bueno, ese es exactamente el principio del que les he estado hablando durante 3 o 4 años y consiste en que no sabemos realmente qué es la materia. Sí, hola, ¿qué tal? Por cierto, si aún no has leído mi material didáctico sobre la materia, suscríbete a mi canal en Boosty. Allí publico regularmente nuevos fragmentos de este curso, o libro, como prefieran. Llámenlo como quieran. Hasta ahora no es un curso propiamente dicho, sino simplemente una colección de materiales temáticos. Y allí discutimos juntos que toda materia puede descomponerse en bloques básicos. Cada bloque, a su vez, está compuesto por bloques aún más pequeños. Cada bloque pequeño, a su vez, se compone de bloques aún más pequeños. Sin embargo, el problema es que tarde o temprano llegamos a un límite en el que aparentemente ya no hay nada más que dividir. Pero luego pasan 5, 10, 15, 20 años y los físicos dicen, vaya, hay otro nivel oculto más. Es decir, por ejemplo, hemos descompuesto todo en protones, neutrones y electrones. Luego tomamos los protones, los descomponemos aún más y vemos que hay quarks. Actualmente, los quarks se consideran indivisibles, pero ya existen teorías que sugieren que los quarks tampoco son el nivel más fundamental de la materia. Esto significa que, en teoría, pronto hablaremos sobre los componentes de los quarks. Y estos electrones, sé que ustedes tienen un interés especial en ellos, realmente despiertan un gran interés. Y de hecho, los electrones también son partículas que, en teoría, podrían estar formadas por partículas aún más pequeñas, aunque hoy en día se consideran leptones o parte de un grupo de partículas que existen por sí mismas. Pero precisamente estas teorías e ideas ya se están desarrollando activamente. Sobre el electrón hay un video en el canal al que voy a remitir en un momento. Allí descubrirán que hoy en día también se considera que el electrón está compuesto. Todo esto, por supuesto, es muy complicado, pero ahora traslademos este ambiente general al universo. Si sabemos que el universo se contiene a sí mismo, es un buen tema de conversación, pero teóricamente podemos ir un nivel más profundo y allí existe otro universo. En este sentido, la idea es básicamente buena, pero es imposible comprobarlo. Esta es otra de esas historias en las que no podemos comprobar nada. Pero para nosotros no es en absoluto necesario que nuestro universo esté compuesto de algo más. Es perfectamente posible que nuestro universo, en forma de una diminuta partícula, sea un componente de otro universo. Quizás no haya más niveles por debajo, pero sí existen niveles superiores. Estos niveles superiores nos abren nuevas dimensiones. Ellos abren aquella física que hasta ahora no podemos explicar ni investigar, y abren diferentes enfoques interesantes que están relacionados con esta dirección. Y la dirección en realidad es bastante simple. Si nuestro universo representa una partícula elemental de otro universo, entonces solo somos un componente. Bien, eso puede ser, pero ¿cómo nos ayuda eso a aprender algo nuevo? Y eso nos ayuda de una manera muy sencilla. Si nuestro universo es un pequeño componente, es fácil explicar qué es una dimensión adicional. La cuarta dimensión y fenómenos como los agujeros de gusano o las intersecciones de dimensiones se pueden explicar fácilmente, al igual que todas las demás cosas con las que este campo está tan ricamente dotado. Precisamente esta física teórica con fenómenos que solo existen en el papel y que apenas son aplicables a la realidad. Sí, ¿por qué buscar tan lejos? Así, incluso la singularidad podría recibir una explicación interesante y dejar de ser un objeto extraño del que no está claro qué es realmente. Sin embargo, sería lógico que se repitiera en ambas direcciones. Aquí nos encontramos con un principio razonable que se basa en la teoría fractal. ¿Qué es eso? ¿Un fractal? Así como yo lo entiendo, aunque quizá esté equivocado, siéntanse libres de corregirme en los comentarios. Un fractal es una estructura que se copia a sí misma en diferentes niveles. Imaginen que organizamos arabescos siguiendo un patrón, ampliamos uno de ellos y vemos que, a su vez, está compuesto exactamente por los mismos, que están dispuestos de manera similar, formados por arabescos internos regulares. Resulta que el sistema, al aumentar la escala, muestra siempre el mismo resultado, que en los niveles inferiores, disculpen la palabra, en realidad es una tautología, es decir, lo mismo. Y así resulta que bajo tales condiciones podemos seguir ampliando indefinidamente. En nuestra realidad vemos repeticiones una y otra vez.
Esta idea ha dado forma a la imagen de que el universo es un átomo. Cuando los fractales se hicieron conocidos, los científicos comenzaron a utilizarlos activamente. Y lo peor es que en la mayoría de los niveles de realidad que tenemos en nuestro planeta, en nuestro ámbito de comprensión, en nuestro campo de la física, este concepto, esta idea, esta perspectiva funcionan muy bien. Y teóricamente, en la mayoría de los niveles realmente funciona así. Por ejemplo, observe cómo se ve el barro seco, cómo se seca un charco en el que había arcilla o cómo se seca un charco sobre arena. Mire lo que queda allí. Allí queda un patrón extraño, que consiste en fragmentos interesantes como esos. Y ahora tomemos un metal del cual se ha hecho un microcorte, es decir, una muestra para su estudio bajo el microscopio óptico, y observemos a través del microscopio óptico. Vemos cómo la estructura granular del metal, repite el patrón de lo que había en el charco. Bueno, está claro que este es el ejemplo más simple y tonto, y por supuesto que en realidad existen algunas leyes diferentes, pero la idea de la profundización fractal en diferentes capas de la realidad significa básicamente eso. Y según esta lógica veremos una repetición en cada nivel. Solo hay un pequeño problema. Cuando los científicos investigaron, resultó que el universo se repite constantemente. El universo se duplica muy a menudo y a nivel de la materia eso también funciona. Incluso en las estructuras más diversas de nuestro mundo, esto se manifiesta en la vida cotidiana. Pero en algún momento esta idea se desmorona y deja de funcionar. La idea del cuadrado del cubo también se muestra aquí. En algún momento, la fractalidad se interrumpe y en algún momento esta autorrepetición se detiene. Simplemente hay que mantenerse atento y entender que algo así va a suceder, porque incluso si el universo es un átomo, esta fragmentación funcionará hasta cierto límite. De igual modo, la ampliación solo funcionará hasta cierto punto, y queda una pregunta abierta para la que no encontraremos respuesta porque simplemente no existe una. En realidad, se trata de dónde se interrumpe este esquema. Porque esta idea del fractal, aunque es la más científica y la mejor fundamentada de todo lo que hemos discutido hasta ahora, también implica que toda la idea colapsará tarde o temprano. Sin embargo, el propio enfoque podría ser salvado por la teoría de la simulación. Mi idea favorita es, como recordarán, que todo el mundo es un modelo computacional. Si eso es así, entonces básicamente no nos importa cómo funciona todo esto. No importa cómo funcione. ¿Por qué? Porque hay un código y no nos importa si existe un fractal o no. Fractal es simplemente, el universo. Quizás un átomo en su interior pueda contener todo un universo, pero todo eso, por así decirlo, está controlado por una matriz. ¿Estoy yo en algún lugar allí? Traje a estos compañeros de la Matrix. ¿Por qué? Porque la idea es interesante, pero no es del todo científica. Bueno, en esencia, la cuestión es simple. Podemos decir que algo así es posible según la simulación, pero eso, a su vez, solo es válido dentro de la simulación. Hasta cierto punto se puede fundamentar científicamente este enfoque mediante el principio holográfico de la física. ¿Qué establece este principio? Es la idea de que toda la información sobre un sistema está contenida en su superficie. Nuevamente, si lo he formulado mal, por favor corríjame, así es como yo lo entiendo simplemente. Así es como lo entiendo. Según este principio, la información sobre el universo está contenida en la envoltura del universo. Así es. Y siguiendo la misma lógica, todo lo que sabemos sobre lo que sucede con un átomo está contenido en la envoltura del átomo. Si observamos cómo se investiga un átomo, en realidad descubrimos que este concepto funciona muy a menudo. Y en principio, el principio holográfico de la física en realidad no se refiere al átomo, pero en el caso del átomo, cuando examinamos su envoltura, prácticamente podemos decir todo no. Probablemente no podemos decir todo lo que queda allí, eso no lo sabemos, ni la masa ni la carga, nada de eso. Pero el comportamiento del átomo se puede explicar muy bien a partir de su envoltura. De esto podemos suponer que nuestro universo es una copia del átomo. Toda la información sobre el universo está concentrada en la envoltura. Pero aquí existe esta superposición con el principio holográfico de la física, que en sí mismo no es exactamente lo mismo. Por sí solo es complejo y, según entiendo, más bien matemático. Y la idea de que los átomos son un universo completo no encuentra una confirmación directa. Sin embargo, esta idea está bastante desarrollada y esta llamada física holográfica, si se le puede llamar así, tiene en realidad muchos seguidores, pero de nuevo, no en relación con la idea de que el universo es un átomo. Aún así, este es uno de los pocos enfoques, quizás junto con el enfoque fractal, que convierte al menos en parte esta hipótesis en una teoría física. Y en general, cuando hablamos de esto, no podemos relacionarlo de ninguna manera con la ciencia real. Eso es lo más importante que hay que entender. Siempre seguirá siendo una cosmovisión que implica respuestas como me gusta, no me gusta, sí, no, y que no se puede comprobar. Algunos aspectos se repiten. Eso es realmente interesante, pero en el fondo, eso ya está muy cerca de la filosofía.
Porque, a grandes rasgos, en la antigua Grecia, estos fueron los momentos en los que surgió la idea de que existe un átomo como la partícula más pequeña e indivisible, cabe destacar, como la partícula más pequeña e indivisible. Así que ya en aquel entonces, se formuló que una persona está compuesta de átomos y que los átomos deberían comportarse de manera similar, materia que se obtiene de ellos. ¿Y se llevaron a cabo estas ideas en cierta medida? Confirmación. ¿Por qué? Tomemos, por ejemplo, un átomo de metal. Sería incorrecto decir que los átomos de metal conservan sus propiedades atómicas cuando se unen para formar un objeto. Sin embargo, muchas características se derivan del átomo. No creo que le resulte interesante profundizar en la ciencia de los materiales, aunque podría contar mucho al respecto. Por otro lado, eso sería más bien tedioso. Así que créanos. Algunas propiedades del material se heredan del átomo y básicamente este principio también apareció en la filosofía en aquel entonces. ¿Pero se puede decir entonces que este principio puede extenderse al universo? La respuesta la elige usted mismo. No hay una respuesta clara aquí. Es una cosmovisión, una forma de ver las cosas. Y de hecho aquí algunos puntos se repiten, mientras que otros no. Se puede tomar en serio esta hipótesis, pero también aquí, elija usted mismo la respuesta, porque la ciencia no tiene una respuesta clara al respecto. Pero tampoco se logra criticar completamente esta idea y destruirla por completo, porque no hay nada que se le pueda oponer. Interesante, ¿verdad? En realidad, los físicos de renombre, es decir, precisamente como científicos y no como filósofos, han hablado muy poco sobre esta idea. Este concepto vive más bien en memes de Internet, en discusiones, en redes sociales o en ciertas ideas que surgen en ustedes, queridos espectadores, cuando piensan en ello. Pero la gran ciencia prácticamente no se ha ocupado de esto. No afirmo que la gran ciencia resuelva todos los problemas, pero aún así uno desearía cierto respaldo de, digamos, modelos objetivos. Si uno observa quiénes se han ocupado de esto, Jordan Bruno se ocupó de ello, Demócrito se ocupó de ello y todos los filósofos conocidos de aquella época se ocuparon de ello. Es cierto que Giordano Bruno y Demócrito provienen de épocas algo diferentes, pero creo que me perdonarán esta imprecisión. El siguiente científico que impulsó bastante activamente esta idea fue, sorprendentemente, Eddington. Probablemente es uno de los pocos especialistas, científicos, expertos, físicos, que con un enfoque científico, aquí hay algo interesante que decir. Eddington nos es bien conocido. ¿Por qué? Porque arruinó la constante cosmológica. Lo siento, fans de Eddington, esto realmente sucedió y también se mencionó en uno de los videos del canal. Allí hizo algunos trucos ingeniosos, tras lo cual unos trolls escribieron un artículo científico. En ese trabajo recopilaron todo tipo de disparates, lo publicaron, pasaron con éxito todas las revisiones y así sacaron un artículo en el que, dicho de forma sencilla, multiplicaron la cantidad de polos de hielo por la cantidad de chocolate para obtener la constante cosmológica. De una manera muy similar, Eddington introdujo aquel número legendario del que ya hemos hablado. ¿Se le puede considerar un científico serio después de eso? Bueno, Eddington en realidad hizo muchas cosas interesantes. De hecho, Eddington confirmó la teoría de la relatividad. Eddington mismo desarrolló muchas ideas interesantes. Fue un físico bastante destacado, un científico realmente serio. Uno de sus intereses científicos era desarrollar la hipótesis de que el universo es un átomo, y le encantaba, de hecho, descubrir significados ocultos, ver algo escondido. Estas estructuras fractales, en situaciones similares, lo acertado que es eso. Bueno, hasta donde sé, Eddington no pudo llevar su idea a una conclusión lógica, pero siempre se expresó de manera favorable al respecto. Siempre se expresó positivamente al respecto, una señal interesante para sus estrictos opositores. Hay que admitir que Eddington probablemente entiende más de física, seguramente mejor que todos nosotros juntos. Por eso, el apoyo de una personalidad tan respetable tiene cierto valor. Pero hay dos nombres más que seguramente le resultan familiares aquí, Carl Sagan y Lee Smolin. Carl Sagan asumía que somos una parte inseparable del cosmos, que estamos hechos de la misma materia, y que el universo se replica a sí mismo en todos los niveles. Lee Smolin, en esencia, sostenía la idea de que nuestro universo se encuentra dentro de un agujero negro. En principio, ambas son posturas hipotéticas que hasta ahora no han recibido una amplia confirmación. Y estas dos personas en realidad son bastante respetadas y se las puede ver constantemente en los más diversos videos donde se discuten teorías alternativas de la física, donde se debaten perspectivas alternativas sobre la realidad, donde se trata algo esotérico o filosófico. Pero eso no es del todo científico en el sentido estricto de la palabra. Sí,
De hecho, la ciencia sabe que el átomo, en su estructura, se asemeja al sistema solar, incluso si los electrones no giran alrededor del núcleo. Sí, en realidad, todo esto se repite muy a menudo. Pero, en el fondo, esta repetición no significa siempre una copia exacta. Y no es casualidad que incluso hayamos mencionado leyes de la mecánica que no permiten transferir principios de un sistema así a otro para algo como esto. Y todo esto nos muestra que el concepto, como ya he dicho, es más bien de naturaleza ideológica. Bien, supongamos que esta idea podría funcionar, pero ¿qué nos aporta? Lo primero que nos aporta es, dicho de manera general, la posibilidad de obtener una especie de guía sobre cómo está construida la realidad. Esta guía nos permitirá adaptar ciertos conocimientos sobre principios físicos, ajustar ciertas ideas sobre la realidad y de alguna manera investigar de forma más profunda y exhaustiva. El universo nos dará una especie de mapa de cómo está construida esa realidad con la que intentamos interactuar, que intentamos explorar. Lo segundo que esto nos da, bueno, en principio puede sonar extraño, pero en realidad no nos da mucho. Esto es un asunto global que implica la exploración de niveles como el propio universo, la realidad y probablemente también la cosmovisión. Pero en nuestro nivel, es decir, en nosotros mismos, esto funciona de manera bastante extraña, porque imaginemos que nuestro universo es en realidad un átomo. Partamos del caso contrario. ¿Qué cambia eso? En realidad, eso básicamente no cambia nada de lo que manejamos constantemente. La física, en nuestro caso, probablemente seguirá siendo como es y la física funcionará. ¿Lo entiende? Supongamos que nuestro universo es un átomo es un universo, y aunque de alguna manera estén conectados entre sí, no importa cómo, la física que tenemos dentro de este átomo y que ahora estamos investigando seguirá siendo la misma y continuará funcionando igual. Es decir, en esencia, esto no tiene un significado relevante para un enfoque puramente práctico y nuestra vida probablemente no cambiará por ello. Probablemente tampoco podremos extraer nada especialmente significativo de ello. Pero en un sentido global, por supuesto que esto tiene sentido. Por supuesto que esto es interesante desde una perspectiva filosófica y por supuesto es interesante en cuanto a la valoración de la realidad, en cuanto a la formación de una idea de la realidad y mucho más. Pero, ¿sabe? Cuando surgen estos pensamientos, alguien podría decir, quizás entonces ya no tengamos que aprender física, quizás toda nuestra física esté equivocada. Pero entienda una cosa, al final, nos da igual, incluso si solo somos un grano de arena al pie de un elefante. Supongamos que el universo es toda forma de realidad. ¿Vivimos en esta realidad? Para nosotros es una realidad subjetiva y para nosotros funciona. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es así. Y si, dicho de manera simple, existe una atracción gravitatoria como la que describió Newton, entonces existe. Y para aprovecharla, utilizamos el conocimiento de Newton. Está claro que después vino Einstein. Está claro que todo eso se fue desarrollando y así sucesivamente. Pero, en un sentido puramente práctico, para nosotros es importante que esta física funcione para nosotros, y eso a nivel del conocimiento de la física. Para nosotros no tiene un sentido fundamental estudiar tales aspectos. De lo que acabo de decir, se pueden sacar conclusiones muy diferentes. Algunos concluirán de esto que no hay que aprender nada en absoluto. No, eso no se dice en absoluto por esa razón. Lo digo para que comprendan los diferentes niveles. Y por supuesto, esta información es útil en un sentido global. Por supuesto, estos conocimientos nos ayudarán a aclarar muchas cosas, pero en esencia no cambiarán nuestra física. Por alguna razón, algunos creen que si por ejemplo el universo realmente fuera un átomo, eso significaría que toda la física y la mente dejarían de funcionar. No, no será así. A menudo, esta idea del único electrón, que quizá ya conozcan, se considera en este contexto, donde si solo hay un electrón, tal vez toda nuestra física esté equivocada. No, nuestra física es correcta para el nivel subjetivo que tenemos. Y para terminar, quiero decirles algo muy importante. Amigos míos, manténganse abiertos a diferentes ideas nuevas. Siempre existe la tentación de aceptar algo rápidamente sin cuestionarlo, o de decir que es una tontería, que nada de eso funciona, que todo es un fraude, que todo es absurdo. La verdad suele estar en algún punto intermedio de todo eso, y también, en lo que respecta a la teoría de que el universo es un átomo, hay cierta verdad en ello. Pero seamos honestos, el principio de similitud sí se aplica cuando hablamos del sistema solar y la estructura de un átomo. En principio es similar. ¿Es completamente idéntico? No, no del todo. Pero quizás la mera posibilidad de obtener al menos alguna guía sobre la realidad contenga la verdad oculta de que el universo es un infierno. Y precisamente así es como se puede rescatar esta hipótesis. Por eso no se puede ridiculizar esta hipótesis. Es absurdo burlarse de algo que es irrefutable científicamente. Cuando hayamos dado la vuelta a la Tierra,
Ah, sí, ahora escribirán que los estadounidenses no estuvieron en la Luna y que nadie ha visto la Tierra desde el espacio. Adelante, escríbanlo. Parece que despierta mucho interés el hecho de que supuestamente nadie estuvo en la Luna. En realidad esto no tiene gran importancia para la ciencia, pero aún así que siempre existe una gran tentación de simplemente negarlo todo. Pero usted y yo actuaremos con inteligencia. Pero si le ha gustado el video, entonces, por supuesto, también debe hacer clic en me gusta, porque es muy importante que apoye los videos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, así verá más de mis videos en su feed y, en segundo lugar, le está indicando a YouTube que este contenido es interesante y, por lo tanto, debe promocionarse y mostrarse a otros espectadores. Y eso es muy importante para mí ahora porque dirigir un proyecto es muy difícil. Y, de hecho, puede apoyar mi trabajo en Boosty. Si le gusta lo que hago, simplemente échele un vistazo. El enlace está en la descripción. Recibirá algunos beneficios y yo, al menos, tendré cierta posibilidad de continuar con mi trabajo. Además, en la descripción hay varios enlaces interesantes y puede hacerme preguntas. También encontrará allí enlaces a otros recursos. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante y útil. Hasta la próxima. Conserve su sentido común y le deseo todo lo mejor. Adiós.